Queridos amigos, una vez más nos encontramos para hacer un breve análisis de un texto bíblico. En esta oportunidad tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8. Siempre es interesante escuchar lo que dice Jesús, las palabras de este hombre tan sabio, que en realidad es un enviado de Dios y es Dios mismo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Escuchemos entonces lo que nos dice acá en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el verso 21 en adelante. Dice así: Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Esto es lo que le está diciendo a los judíos. Él les dice que Él se va y que ellos lo van a buscar y verdaderamente no van a poder encontrarlo, no van a poder ir con Él. Los judíos se hacen preguntas: ¿qué querrá decirnos este rabí, este maestro, con estas palabras? En el verso siguiente nos dice: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde yo voy vosotros no podéis venir? Ellos se lucubraban en sus mentes pensando que a lo mejor este maestro de Galilea sencillamente se iba a suicidar, como lo han hecho otros hombres, ¿no es cierto? Y han llevado tras de sí incluso a veces a muchos discípulos de una secta. Entonces, estos judíos piensan: bueno, este se va a quitar la vida, que nos está diciendo que no podremos seguirle y que él va a ir quizás a qué lugar. Y el verso siguiente es la respuesta de Jesús. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Claramente Jesucristo les está afirmando una vez más a los judíos que Él no es un ser humano como todos, que Él no es de este mundo. Por supuesto, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre, Dios encarnado en forma de varón, que viene con un mensaje, con una palabra de parte de Dios Padre. Una palabra que está predicando en Tierra Santa a muchas personas. Unos les creen, otros no. Unos admiran su palabra y sus hechos, sus actos maravillosos, sus milagros, sus signos que Él está dando, las señales que Él está dando de que sí, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y otros no le creen y piensan que es un mentiroso, alguien que está inventando una verdad. Y dice el verso 24: por eso os dije que moriréis en vuestro pecado, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claramente Jesús les está predicando su mensaje. Su mensaje se llama Evangelio, y este Evangelio consiste en dar a conocer al pueblo que existe un Dios y que existe un enviado de Dios, que es Jesucristo, mediador entre el Padre y los hombres. Nadie puede realmente considerarse puente o mediador entre los hombres, entre los seres humanos y la divinidad. Solamente Jesucristo. Dice también la palabra de Dios, es un texto que escribe el apóstol Pablo más adelante. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que aquí Jesús se está presentando a sí mismo como ese mediador, como ese puente, como ese intermediario entre usted y Dios, entre mí y Dios.
hay un solo intermediario y ese se llama Jesucristo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, le dice. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quien no cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios, va a morir y va a morir en sus pecados. Va a morir sin perdón de sus pecados porque no ha creído en el Hijo de Dios. Qué importante es entonces creer en Jesucristo para poder acceder a la salvación, para poder tener la vida eterna con Dios. Y para ello necesito la fe. Porque como dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, recuerden, el capítulo 11 de Hebreos, muy importante para leer porque es un capítulo que nos habla acerca de la fe. Se inicia ese capítulo dando una definición de lo que es la fe. Pero yo ahora les voy a decir lo que dice el verso 6 del capítulo 11. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Fíjese, es imposible agradar a Dios si usted no tiene fe. Necesita creer en Dios. Creer no solamente que existe Dios, sino también obedecerle a Dios, creer en Él y que es galardonador de los que le buscan, o sea que da premio a quien lo busca. Si usted busca a Dios con sincera fe en Jesucristo, Dios tiene un premio para usted. Y ese premio es el perdón de sus pecados y la salvación eterna de su alma. Sigamos leyendo este interesante capítulo 8 de San Juan. Dice así, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Se preguntaban ellos, ¿y quién es este hombre entonces? Este hombre que dice que se va a ir y que nosotros no vamos a poder seguirle si no creemos en que Él es el Hijo de Dios. ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Él ha estado permanentemente desde el inicio de su ministerio allí, cuando es presentado por Juan el Bautista, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde ese momento Él ha estado permanentemente diciendo, sea a través de sus palabras como de sus hechos maravillosos, por ejemplo, transformar el agua en vino en las bodas de Caná, sanar instantáneamente a un paralítico ahí en la fuente milagrosa que había en Betsaida. Y así, una serie de milagros poderosos, como cuando camina sobre las aguas en el lago de Genesaret, o cuando multiplica los panes y los peces, partiendo solamente de 5 panes y 2 peces, da de comer a una multitud. Todos esos son signos, señales de que Jesucristo es Dios. ¿Cómo no podían creer en aquello? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Jesús nos está diciendo aquí que él ha sido enviado por Dios el Padre a esta tierra con un mensaje llamado Evangelio, y que nos dice, arrepiéntanse de sus pecados, entréguenle su vida a mi Hijo Jesucristo y les daré el perdón, la salvación, la vida eterna con Dios. Pero no entendieron que les hablaba del Padre, Dios Padre. Jesucristo presenta al Dios eterno, al Todopoderoso, como el Padre de aquellos que creen en Él, le obedecen y lo siguen. Dios Padre. Por eso rezamos o
oramos el Padre nuestro que estás en los cielos. Le decimos Padre a Dios. Jesús le decía Padre y a veces le decía papá, papito. En arameo, Abba, Abba Padre. Abba significa papito en el idioma que hablaba Jesús. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí dice una palabra, pronuncia una palabra muy curiosa, dice levantado. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se refiere a Él. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre, de la humanidad, porque se hizo hombre, nació de una mujer, de María. Entonces el Hijo del Hombre, del Hijo de la humanidad, nos representa a todos delante del Padre. Y Él dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Cualquiera podría pensar que lo levantan como líder, con aplausos, con vítores, y que lo eligen, ¿no es cierto?, rey. Pero cuando Jesús está hablando aquí de levantado, se refiere a cuando Él sea levantado en la cruz. Cuando Él entregue su vida por los pecadores, cuando entregue su vida por la humanidad, cuando sea crucificado. Allí entonces muchos se darán cuenta de que Él realmente era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Lo que el Padre le ha dicho, lo que Dios eterno le ha manifestado al Hijo, es lo que el Hijo transmite a través del Evangelio. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. El Padre está permanentemente con el Hijo, lo apoya, lo respalda. El Padre está con Jesucristo. Dios Padre y Dios Hijo son uno solo, más Dios Espíritu Santo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Así dice Jesús, que Él hace lo que le agrada a Dios Padre. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Jesús habló esto, unos creyeron, otros no creyeron, como hoy que se habla de Jesucristo, se habla del Evangelio en los templos, en las capillas, en las ermitas, en las calles, en la radio, en la televisión, en los periódicos, revistas, a través de folletos, de tratados. Se habla de Cristo en la mesa, los cristianos hablamos del Señor. Unos creen y otros no creen. Lo triste es que aquellos que no creen, aquellos que niegan la existencia de Dios o niegan que Jesús realmente sea el Hijo de Dios, o que niegan la palabra del Evangelio del Señor, lamentablemente se van a perder y no van a ir a la vida eterna con Dios. Y no van a tener el perdón de sus pecados. Qué maravilloso es poder sentirse perdonado por Dios. No porque nosotros hagamos un sacrificio o porque seamos buenos, sino sencillamente porque hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios ha provisto un modo de acercarnos a Él, de restaurar nuestra relación con el Padre. Dios ha provisto una manera de ser nuevamente amigo del hombre. Y esa forma es por medio de Jesús, por medio del perdón. Arrepentirnos de nuestros pecados. Hay personas que dicen, no, yo no me arrepiento de nada. Claro, ellos quieren decir que lo que se ha vivido ya se vivió, por supuesto, tienen razón. Pero el arrepentimiento, ¿qué es? Significa tener dolor de haber ofendido a Dios. Porque hacemos muchas cosas
que son desagradables al Señor. Todos conocemos los mandamientos y todos tenemos una conciencia y sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No es necesario detallarlo en este momento. Todos conocemos el bien y el mal. Y si hemos hecho daño, si hemos hecho mal, si no hemos sido misericordiosos, si hemos robado, si hemos mentido, si hemos adulterado, si hemos hecho cosas realmente desagradables, cosas no santas, debiéramos sentirnos en realidad dolidos en nuestra relación con Dios, porque eso impide que Dios esté en nuestra vida, porque Dios es santo y Él no puede estar en el pecado, pero Él ha provisto una forma de limpiarnos de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dio su vida por nosotros. Esa cruz la merecíamos nosotros. Nosotros debiéramos estar allí crucificados. Sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Cuando la multitud escogió entre Barrabás y Jesús, escogió a Jesús para crucificarlo y a Barrabás lo escogió para liberarlo. Era Barrabás el que debía estar crucificado, sin embargo Cristo fue por los pecadores a la muerte. Creer en el sacrificio de Cristo en la cruz, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, bastará para recibir ese perdón. Usted se sentirá perdonado, usted se sentirá perdonada por Dios al manifestarle su dolor de haberlo ofendido y manifestarle también el deseo de iniciar una nueva vida, ahora con Cristo en el reino de Dios, para siempre, con el Salvador, para eternidad, para estar con Él eternamente y vivir en la paz y en el amor de Dios. Dígale usted al Señor, no le digo que lo haga de inmediato, será mejor que lo haga en la intimidad allí, antes de dormir quizás, o en algún momento. Manifiéstele usted a Dios el deseo de empezar de nuevo, de entregar su vida a Él, de limpiar su conciencia de todo pecado y comenzar a dar pasos de fe, a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, del Evangelio. Que el Señor le bendiga. Es un placer realmente compartir con usted esta palabra y espero encontrarme con usted en una próxima oportunidad para compartir otra palabra de vida. Que el Señor le bendiga.